Hace 2000 años cayó la dinastía más próspera de la historia de China. Gracias a la corrupción de las cortes, 400 años de historia que comenzó con el legendario emperador Qin Shi Huang habían llegado a su fin. China entró en un estado de caos. Pero en medio del caos comenzó la ambición de señores de la guerra, buscando la oportunidad de tomar el control de China y fundar su propio imperio. Así se dio comienzo a la que fue la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, que asesinó a más de la mitad de la población china. Millones de personas sufrieron los augurios de la sangre, del metal y del hambre, pero también se dio comienzo a una época de mitos, leyendas y héroes, el romance de los tres reinos. La Guerra de los Tres Reinos es un periodo que abarca 100 años, desde el 180 al 280, cuya leyenda ha sido pasada de generación a generación durante 1000 años, a través de la tradición escrita y oral. Uno de los primeros escritos fue el registro de los tres reinos por Chen Shou, pero que sirvió de base para que 1000 años después, en el siglo XIV, finalmente se publicase el romance de los tres reinos por el autor Luo Guanzhong, que como su nombre indica es una versión romántica de la historia, no los hechos tal cual. O sea, el romance de los tres reinos para China es lo que sería la Ilíada para la guerra de Troya. Los relatos pudieron o no suceder en la realidad, pero los hechos han sido remezclados con mitos, fantasía y claro, la épica. En este contexto podemos entender por qué este libro es la obra cumbre de la literatura universal china, a la altura del Quijote de Cervantes. Es una obra que se ha extendido a través de las generaciones, la cultura e incluso la religión, llegando a elevar a sus personajes a la altura de deidades. De su influencia han salido varias películas, series, videojuegos y mangas que adaptan el romance de los tres reinos. Por ejemplo, en China tiene una tradición de producir una larga serie live action cada 20 años. Está la extensa saga de videojuegos llamada Dynasty Warriors o Three Kingdoms de Kohei. Y como ejemplo de su alcance en toda Asia, por parte de Japón existe el manga novela reconocido como Sangokushi. Aquí se alza el que es claramente para mí el epítome de todas estas historias y el epítome del manga y manhwa, The Ravages of Time. El artista de cómics chino, manhwa, Chan Mou, en 2001 empieza la publicación de uno de los dramas bélicos mejor hechos que haya visto nunca. Una colección única de tramas, drama político, estrategias y juegos mentales, batallas a gran escala y sueños proféticos. Seguramente el fan de Juego de Tronos o Legend of the Galactic Heroes le llamará la atención este tipo de gran historia coral. Vamos a ver muchísimos puntos de vista, tramas y personajes en una misma y única historia. Pero este manga no es tanto una adaptación del romance de los tres reinos, sino una total reimaginación. El nombre original del manga, Huo Feng Liao Yuan, significa el fénix de fuego arrasa las estepas, cuyo significado se refiere al dúo protagónico representados por el fénix y el fuego, desafiando a los señores de la guerra, las estepas. Pero el segundo título, Ravages of Time, que significa los estragos del tiempo, creo que le representa mejor, pues se refiere a la idea principal de la obra, y es como el tiempo borra al final todas las memorias. En la historia real de los tres reinos, los bandos se dividían entre Wu, Wei y Shu, pero lo interesante es que para los historiadores, ninguno de los tres fueron los ganadores, sino que el ganador fue un externo, uno de los grandes generales a cargo de Wei, Sima Yi. A pesar de que no sobrevivió para el final de los tres reinos, sus acciones fueron lo suficientemente potentes para que su hijo tomase el poder y formase una nueva dinastía en su nombre. El manga parte con esta perspectiva, partiendo la historia desde la juventud de Sima Yi, el hijo predilecto de un clan de comerciantes, junto a su grupo de asesinos, una organización que no se recuerda en los libros de historia por no ser reyes o generales, y su necesidad de carecer de renombre y usar identidades falsas. Por ejemplo, el coprotagonista cuyo nombre real fue Liao Yanghuo, sí es un general importante de los tres reinos, pero bajo otro nombre, Xiao Yun, por lo que no se recuerda con su verdadera identidad. ¿Ves cómo Star Wars en el episodio 8 trata de abordar este tema donde los comerciantes y el capitalismo se aprovecha de la guerra, vendiendo a todos los bandos, pero de una manera bastante superficial? Ravage apuesta por esta perspectiva, dando el protagonismo al líder del clan de comerciantes, iniciando con desinterés total por la guerra y el objetivo de beneficiarse únicamente monetariamente, navegando las llamas de la guerra, manipulando los conflictos detrás del telón. Por ejemplo, el primer arco aborda uno de los eventos principales del conflicto, el incendio de la capital de China, Luoyang, después de que Don Suo se alzase como dictador de China ante la caída de la dinastía. Pero aquí cuentan como antes de eso Sima Yi intuye que Don Suo planea trasladar la capital cerca de una mejor posición estratégica, por lo que manda asesinar a su consejero militar, Su Lin, con tal de hacer que Don Suo adelantase su plan y forzarlo a destruir la capital anterior.
Con esto Sima-Yi planea beneficiar a su clan, ya que la alianza rebelde no tomaría el clan Sima como enemigos y sacarían beneficios económicos liderando la reparación de la capital destruida. Pero claro, Dong-Suo intuye que los asesinos fueron enviados por Sima-Yi y secuestra a su hermano mayor, lo que causa todo un arco donde el equipo de asesinos se inmiscuye en la ciudad en secreto a través de identidades falsas, mientras que el conflicto entre el bando de Dong-Suo contra la rebelión estalla, pero donde ambos bandos pueden ser perfectamente el enemigo y chocar contra el interés del grupo de Sima-Yi. Lo interesante, claro, es cómo el conflicto no se limita solamente a contar del lado del grupo de asesinos, sino todas las aristas dentro del conflicto de la ciudad, donde no hay buenos ni malos, sino gente con sus propios intereses y motivaciones. Y eso que esto es solo el primer arco. Así empezando a plantear el tema más importante de la obra y muy abordado en historias bélicas, la historia la escriben los ganadores, justificándose de esa forma las reinvenciones planteadas en el manga. Gente que no consiguió renombre o fue recordada por otro nombre, o que sus hazañas fueron exageradas o desmerecidas por los intereses de los historiadores y la propaganda militar. En el caso de Dong-Suo, sus formas dictatoriales transmiten una vibra fascista. Esto no nace de la nada, sino que en palabras del autor asemejan a los del mismísimo Hitler, aprovechando el odio y descontento del pueblo con discursos intensos usados estratégicamente. Así, todo el arco de la rebelión contra Dong-Suo logra dar foco a por qué este es una amenaza a tener en cuenta. En los 3 reinos y medio populares, este es retratado como un villano de caricatura, un gordo estúpido que fue asesinado porque lo cuquearon con una traición muy obvia. Pero en la reinvención, esta visión de Dong-Suo es propaganda militar hecha por la rebelión. Así se le recordó, al fin y al cabo es más fácil subir la moral de tu ejército si tu enemigo es poco más que un payaso que si es un militar a temer. Otro ejemplo de los estragos del tiempo es para uno de los personajes más icónicos de los 3 reinos, Diao Chan, llamada una de las 4 mujeres más hermosas de toda China. En esta historia es realmente un hombre, Xiao Men, que se le forzó en su niñez a ser un eunuco y le obligan a vestirse de mujer y usar otro nombre en las misiones. Como personaje me parece absolutamente espectacular, un personaje que deambula entre ambos géneros en su identidad como asesino y como la belleza de los reyes, sin poder ser hombre pero tampoco poder ser mujer, en su deseo de recuperar cierta identidad perdida que le quitaron en su niñez, y otra parte que desearía haber nacido mujer para poder ser amada por Xiao Jun, y cuya tragedia es justamente ser recordada, pero no como el hombre que le gustaría ser, sino como una mujer, y la más hermosa, ni siquiera pudiendo ser recordada por su verdadero nombre, sino un nombre falso que recibió con desprecio. Estos ejemplos son los más drásticos, debido a que eran las premisas rompedoras con las que inició el manga. La gran mayoría del elenco tiene este tratamiento, una reinvención a sus identidades culturales e históricas en mayor o menor medida. Un claro ejemplo de cambios es lo que el autor repite, y es que todos en esta historia tienen un power-up en cuanto a inteligencia. La historia destaca demasiado en los juegos de inteligencia súper complejos, trampas sobre trampas. El yo pensé que tú pensaste que yo pensé que tú pensaste ad infinitum. No es simplemente un juego de ajedrez. La narración nos transporta a 20 juegos de ajedrez simultáneos a través de la mente de los propios jugadores, y con jugadores que no se quedan en lo simple. Ravage of Time se siente como un aire fresco ante cosas como House of Dragon, con estrategias culeras como Daemon fingiendo su derrota. Por otro lado, en el manga las trampas obvias son predichas, pero entre los estrategas militares siempre se repite la frase de dejar que tu enemigo sepa tu siguiente paso. Mientras más pasos sepa, 2, 4, 8 o 10, más superior serás. Sima-Yi no es inmune a ser superado intelectualmente. Allí queda lo interesante el asunto de cómo el comerciante manipula la guerra, y es que tampoco son inmunes de la misma, sintiendo constantemente las consecuencias de ser parte del propio esquema militar, donde todos pueden ser superados. Por ello, lo increíble del manga se encuentra en que no hay simplemente 1 o 2 únicos genios militares, sino que se cuentan por docenas de personas inteligentes, incluso al punto en cómo cada soldado sabe principios básicos del arte de la guerra, sabe que hay posibilidad de engaño, sabe la importancia de los suministros y tácticas de forma muy buena. No digo simplemente estrategia militar a nivel teórico, sino también que se siente que los soldados usan algo tan básico como el sentido común. No se siente que los demás son estúpidos para realizar un general, y por eso mismo se siente que los generales se ganan sus puestos por superar obstáculos que en primer lugar son un verdadero desafío. Los que son llamados genios no son por solo saber cosas básicas del arte en la guerra o solo seguir el sentido común, sino por romperlo,
por romper todas las gracias, por romper el sentido común, hacer cosas que no se harían en situaciones normales, apuestas arriesgadas, pensar cosas de doble significado que para el más simple se verían como mala idea. Más o menos como las apuestas y juegos mentales del magnífico manga Usogi, pero aplicados a un contexto bélico-militar. Y por supuesto, esto es gracias a que con toda la humildad del mundo, Ravage of Times logra tener el mejor cast de personajes del medio. Durante la historia se va malavariando y se le da importancia a 80 e incluso 100 personajes, de los que de alguna forma se les da su debida importancia, su desarrollo o algún momento peak que quedará para el recuerdo, sin sentir que alguno queda de más y todos aportando lo suyo. Realmente no exagero en lo más mínimo. Los protagonistas secundarios, antagonistas o rivales seguro lograrán colarse en algún top de favoritos. Si habrás visto Shumatsu no Valkyrie, recordarás que allí salía un tipo llamado Lugu, el guerrero más fuerte de China. ¡El héroe más fuerte de China! ¡El general Lugu! Pues en Ravage of Times, Lugu es de los mejores personajes de la obra y de mis antagonistas favoritos en general. No solo es una bestia en la batalla que lo demuestra con creces, un animal imparable con forma humana, sino que el manga explora su lado carismático, su lado estratega, su lado honorable, pero también el traidor, su filosofía de vida y relaciones. Es el dios de la guerra en todos los sentidos. O eso que no menciono, a la tremenda obra maestra de personaje que es Liu Bei, el Jesús chino para los compas. Un personaje que inicia como un Robin Hood que quiere hacerle el bien mediante pequeñas acciones y sin quererlo, incluso huyendo de ello, la gente le empieza a venerar como un emperador destinado. La obra logra con experticia al introducir personajes interesantes, renovar el cast y ponerlo constantemente en miles de situaciones variadas, misiones de infiltración, batallas por tierra, batallas navales, peleas con sectas o demás. Vaya, es asombroso ver cómo el autor logra explorar todas las aristas de la guerra y ante todo se siente como una guerra gracias a que ninguno está seguro de sobrevivir y están constantemente al borde de la muerte. Al fin y al cabo hablamos de una historia bélica de guerra. Siendo la guerra como es, hay demasiada muerte en esta historia. Hablamos que el autor no le tiembla la mano a la hora de agarrar la pistola y asesinar personajes, con los que la audiencia se ha encariñado. E impresiona teniendo en cuenta que Ravage es publicado en una revista shonen en China y Japón. Joder, hablando de matar personajes, comparte el lugar con Fairy Tail. Si algo me molesta de las guerras en shonen es la casi ausencia de muertes y consecuencias que hay a lo largo de estos arcos. Pero Ravage tiene demasiado de estas. Al fin y al cabo es una guerra que durará 90 años de la historia de China. Más o menos actualmente ha transcurrido 30 años y ya se puede sentir el desolador paso del tiempo. Pero a pesar de la gran cantidad de muertes, el autor se niega a mostrar estas muertes de forma desagradable. El objetivo no es mostrar estas muertes de forma humillante, por algún factor de impresión por la sangre en la audiencia o porque no se sepa qué hacer con el personaje. Ravage se siente como la subversión de la propia subversión. Aquí la moral gris no es que todos sean cínicos, sino que todos son virtuosos. Te exponen morales maquiavélicas sin entenderlas de forma cínica. Destruir un pueblo para salvar a 10 o seguir un método de los justos a pesar de que alarguen la guerra y el sufrimiento. No es una pelea de buenos contra malos, sino que es una lucha de héroes contra héroes. Por ideologías diferentes, sí. Por ambiciones personales, también. Pero lo interesante es cómo presenta este choque de ideales a través de un respeto mutuo entre enemigos o hermanos separados por la guerra, pero que aún así el ganador será el que cabe la tumba del perdedor, rezando con esperanza que su alma alcance la felicidad. Las muertes de Ravages no son exentas de dolor y tragedia, y hay cosas muy feas como violaciones o empalamientos, pero en el modo en que suele presentarlos son muertes mitificadas. Pero en una historia donde no hay buenos ni malos, el autor toma la posición de darle a cada bando un cierre digno y bello. Incluso el más tonto y el más malo en su momento, alguien llora por él. Una diferencia interesante, pese a los parecidos, es cómo trata la moral gris Ravage of Times comparado por ejemplo a Juego de Tronos, el de HBO. Mientras que HBO mató a alguien honorable como Stannis Baratheon de manera humillante, Ravage of Times podía presentar a un tipo que asesinó una ciudad entera muriendo de manera gloriosa. Ambas obras tienen ingentes cantidades de muertes de personaje, pero mientras en una las muertes son sucias y rápidas, en Ravages las muertes son dolorosas, pero con una despedida llena de gloria. En Ravages la mayoría del cast muere, es una jodida masacre, pero mientras avanza,
El tiempo se renueva constantemente. Personajes que conocimos como niños y bebés se unen a la guerra como soldados y adultos de importancia, mientras que personajes que conocimos desde el inicio, si sobreviven, cosa que es difícil, pasan a edad anciana y toman otros roles dentro de la historia. Es interesante, pues Ravages te presenta esta dualidad, todo el dolor, toda la oscuridad, con capítulos hablando del dolor de la batalla, de familias destruidas, de esclavos perdidos y caminatas a través del lago lleno de cadáveres, de hombres olvidados, preguntándonos si este es el destino de los hombres. Y después la luz y la alegría, y te dice que este también es el destino. Creo que este giro entre la tragedia y la gloria, nadie la define mejor que el propio George R.R. Martin. Seguro conseguiremos a 5 más que quieran que las canciones los hagan inmortales. Yo no sé por qué la tragedia tan seguido sigue a hombres honorables. Pero cuando me encuentro sin respuestas, la respuesta siempre es más gloria. Shenmue es de cierto un pacifista. En los homenajes de los volúmenes habla de su molestia con políticas de Hong Kong o cómo las discusiones del Senado en su país son pura gente estúpida. Lo normal, vaya. Pero al mismo tiempo admite vivir en la contradicción entre su amor por el romance de los 3 reinos, figuras legendarias, y su crítica a que entre de ser héroes también son asesinos. Y eso se plasma en Roth, mezclando perfectamente lo que es la visión más desoladora de la guerra con la parte más romántica e idealista. Shenmue tiene la dualidad de un pacifista rendido y la de un fan de la épica bélica. Sí, los payasos siempre se matarán en la guerra, pero tal vez, solo tal vez, no quedará otra que disfrutar del show de comedia hasta que nos llegue la hora de sufrirla. El coprota, Liao Yonghuo, ha sufrido demasiado en todo su viaje. Ha perdido y llorado de muchas formas distintas en el transcurso de la historia. Se ha reducido a la carcasa sucia de un esclavo. La lucha lo ha destruido, pero aún así, supo que las historias de sus luchas fascinarían a un anciano para morir en paz. Es un viaje desolador y al mismo tiempo es hermoso. Fuera de toda la complejidad política de Ravages, el tema principal se puede resumir en el destino y la muerte. La muerte, el único destino seguro, es lo que hace igual a emperadores y esclavos. Por eso muchos emperadores chinos han buscado inútilmente la inmortalidad, luchar contra la muerte, luchar contra el destino, un intento fútil de tener el control sobre el único destino que conocen los humanos. Esta obra, a través de sueños proféticos, canciones, diálogos y acciones repetidas, en una instancia que llega a cientos de capítulos, o incluso los simbolismos visuales que riman como poesía, ese es el destino haciéndose presente en la historia. Para una historia donde la magia y lo sobrenatural no existe, es curiosa la presencia de este destino manifiesto, con un cierto realismo mágico. A un nivel meta, la propia obra es consciente que es un retelling de los 3 reinos. El final de esta historia ya ha sido escrito. El destino es como un libro en mitad de lectura. A pesar de presentarse como la historia real, los desvíos que toma Ravages de 3 reinos al final están hechos para converger en el mismo punto por fuerza del destino. Porque esta historia ya fue contada. Por otra interpretación más terrenal, no existe el destino, y es que simplemente los humanos somos tan obvios, tan estúpidos, tan predecibles, que es como si pudiésemos leer nuestro futuro con solo vernos los ojos. El sueño profético es solo eso, un sueño cualquiera, y se hará realidad porque los humanos encontramos nuestro destino intentando alejarnos de él, porque tenemos una naturaleza inamovible. Esta dualidad entre interpretaciones son perfectamente intencionales, solo para decir, la historia no se repite, pero rima. Hay un diálogo del narrador que dice, el cielo se ríe del mundo de los hombres, que podemos interpretar de estas 2 maneras. Los dioses se ríen gracias a que juegan con los humanos con malicia y mal gusto, o simplemente los dioses están exentos de toda responsabilidad, ya que los mismos humanos, por voluntad propia, pero sin darnos cuenta, estamos interpretando un teatro de comedia involuntaria. Los señores de la guerra de esta historia hablan de diversas formas que su legado se inmortalice, contratan historiadores para que escriban sus hazañas de forma positiva en los libros de historia, desean ser recordados como héroes y leyendas, confían que sus herederos carguen consigo sus apellidos y dominen el mundo con él, buscan alguna forma de vencer a la muerte, vaya. Otros ni siquiera confían en el legado o la vida después de la muerte, solo buscan huir de cualquier forma del destino de forma cobarde y desaparecer. Esta idea de ser inmortalizados, no. El miedo a la muerte es lo que ha causado guerras insondables que terminan justamente en muerte. Millones de vidas perdidas, millones de personas olvidadas a lo largo de la historia. ¿No es esto la ironía del destino? ¿No es un chiste mal contado por los dioses? El nivel de dibujo es una cosa brutal.
Sin miedo, creo que el nivel de dibujo que maneja Shenmue está a la par con los mejores mangakas de Japón, como Takehiko Inoue o Miura. Claro, en su primer dibujo no tanto, pero es solo ver su nivel de dibujo actual y saltar de la silla. Pero por eso mismo es interesante notar cómo su estilo de dibujo está constantemente cambiando, cómo se puede notar cómo va agregando cierta marca personal. Por ejemplo, más o menos en los capítulos 300 hay un arco donde la nieve está constantemente presente, así que tuvo que dibujar todo el tiempo puntitos blancos, pero después de salir del arco, incluso sin la nieve, sigue manteniendo esos puntitos. Básicamente le terminó encantando el acabado que le da eso a su arte. Este aspecto artístico, junto con el especial gusto del autor por insertar en todos los capítulos literalmente poesía, te transporta a esa vibra mítica de la antigua China. El nivel de detallismo se ve en la brutal investigación que Shenmue hace. En las palabras del editor, en las ediciones especiales de los volúmenes, este habla muy bien del trabajo de investigación tan grande que se volvió su vida al entrar a Ravages. Como su oficina se volvió una pila enorme de libros de investigación. El romance de los terrenos, el registro de los terrenos, libros de filosofía, guías militares, libros de historia, mapas y muchísimos libros de referencia. Bueno, sería un tema para otro momento, pero el trabajo que hace este editor me parece impresionante. Cómo se ha apasionado tanto a Ravages, que es prácticamente un fan acérrimo y un coautor. Según él, su misión es lograr que la gente ame a Ravages. Es prácticamente un fan convertido en editor. Y no exagero, según para 2015 tuvo publicado en la misma revista 300 análisis de Ravages. Desgraciadamente no he podido conseguir estos análisis que según detallan muy bien las estructuras de las campañas militares del manga. Algún día. Pero aún con todo eso, en palabras del editor, todos sus libros son nada comparados con la biblioteca que tiene por casa Shenmue. Y claro, me parece bonito cómo este gran cúmulo de conocimientos del que puede presumir el autor no nacen de presunción de un estudioso que ha cursado decenas de carreras universitarias o algo parecido. Él mismo se define como un otaku y que envidia el modo de vida de un otaku. El tipo es un raro que tan solo es apasionado por los tres reinos gracias a los videojuegos, que según en la escuela era poco más que un subtontito que se sumergía en leer mangas o intereses frikis. Uno de sus escapes fue el romance de los tres reinos. Ravages of Time es un fanfic, es una historia fanmade de los tres reinos, hecha por un otaku muy talentoso, no muy diferente en esencia a cualquier fanfic que encontraremos de animes y series. ¿Y eso no es hermoso? ¿No te motiva? ¿Que un fanfic sea tan hermoso, tan bello y que te muestre tanto amor y arte? A mí se me hace muy especial. Claro, este nivel puede no ser fácil para muchos. No es en sí para presumir de qué lectura tan intelectual, sino que realmente es una lectura muy pesada, sea por la cultura china, problemas de traducción, o es que realmente el autor sí que maneja un nivel de complejidad enfermo. Así que voy a exponer una guía de lectura, por decirlo así, o más bien una forma fácil de adentrarse. De buenas a primeras, no es necesario, pese a que es una creencia popular, no hay necesidad de leer la novela de los tres reinos o conocer la historia por otros medios. Es verdad que puede facilitar por mero conocimiento cultural, que por eso mismo puede ser más sencillo para un ciudadano chino. Pero Ravages es una historia perfectamente independiente que se defiende por sí misma. El autor tiene en cuenta esto y lo otro al mismo tiempo. Digamos que confía mucho en que el lector sepa memorizar toda la información que expone, por la cantidad de personajes que hay o porque cada uno se le llama por tres nombres distintos. Muchísimos mapas, la cantidad de locaciones, bandos, economía, política, poemas y citas de filosofía china, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es normal perderse, sobre todo en los primeros capítulos. No tiene nada de malo, me pasó a mí. Para un resumen rápido, los primeros dos capítulos explican lo que he expuesto antes. Una dinastía cae por culpa de la corrupción de los altos cargos que son eunucos. Esto causa una rebelión que se llama la rebelión de los turbantes amarillos. Después del final de la rebelión sale un dictador que se aprovecha de este estado de caos y se arma una alianza rival. Poco más se necesita para entender la situación política, aunque la forma de exponerlo en los primeros dos capítulos sea bastante pesada y densa. Lo bueno de esto es que la comunidad de Rod anglosajona ha hecho muchas formas de ayudar a la gente para sobrevivir a la lectura. Mapas de China, infoguía, resúmenes volúmenes por volumen, dos personajes y blogs de análisis. Dejo aquí varias de las páginas que más recomiendo. Time for the Ravages hace resúmenes, desmenuza y analiza volumen por volumen. Ravages of Time poseen básicamente todos los diálogos del manga extraídos en inglés, junto a todas las palabras del autor de cada volumen. También en un Excel Drive donde están todos los personajes con su nombre real y los nombres alternativos por si no sabes a quién nombran. Y claro, un server Discord en inglés donde se ayudan a los nuevos lectores. Y claro, también un Discord en español que estamos recién formando.
Bueno, aquí lo difícil. La cosa es que solo está completo en inglés. La traducción en español se encuentra hasta el capítulo 75, pero es una buena muestra de lo que tiene para ofrecer, por lo maravilloso que es el primer arco, o en su defecto mirad el donghua para mirar un poco la historia, aunque la verdad no lo recomiendo. Si después de leído les interesa y están dispuestos a tanquear el resto en inglés, pero tienen miedo por no tener el suficiente nivel en el idioma, pueden apoyarse en Luna Translator si leen en PC o Tap2Translate si leen en celular. Para un pequeño tutorial, Luna Translator es una herramienta de traducción usada normalmente para traducir el texto de videojuegos, pero tiene un modo de reconocimiento visual que funciona para leer manga. Primero, se descarga a través de la página oficial. Dentro de la aplicación, ir a configuración central y seleccionar opción OCR. Ir a configuración central y elegir el modo de traducción. Aquí es mucho a testear cuáles configuraciones te sienta más cómodo, pero en mi experiencia esta es la mejor. Selecciona la opción fuera de línea, Sniping Tool. Ahora, ir a configuración, seleccionar autoadaptación y seleccionar actualización de la imagen por análisis. Después, ir a configuración de pantalla, botón de herramienta, activar, seleccionar rango OCR y seleccionar mostrar y ocultar. Ahora cliqueamos el icono de rango y con un clic creamos una cajita que podemos cambiar al seleccionar las aristas. Algunas veces desaparece, pero solo cliquea 2 veces en mostrar y ocultar y vuelve a aparecer. Ahora, solamente arrastramos la caja al diálogo que queremos y listo y hecho. Traducido y con buena calidad. Está lejos de ser perfecto, sí, algunas veces reconoce mal una palabra por la tipografía o no entiende bien el sentido de las frases, pero realmente en mi experiencia leyendo no he tenido muchos problemas, simplemente entiendo los contextos. Un consejo es verificar la traducción, ojear entre el texto original y el traducido. Intentar leer primero el original y después el traducido. Quién sabe, este ejercicio también me ha ayudado a mejorar harto el idioma. Espero no dar miedo ante la lectura, porque cuando te adentras a la historia todo se pasa volando entre tantas emociones, pero tampoco quiero dar a entender la visión de que esto es fácil de leer. Leer Ravagis es la típica experiencia de agarrar un libro clásico de literatura, más o menos viejo, Cervantes, Shakespeare, Homero, y estar yendo y viniendo entre la lectura y hojear las notas detrás del libro para no perderte en todo el bagaje cultural que tiene. Sé que con todo lo he dicho, tal vez lo único que he dado es más miedo, pero si llegas hasta aquí, tengo que decir que esta lectura es difícil, pero eventualmente recompensa. Eso es todo lo que hay que tener en claro, pues hace también notar todo el conocimiento, pasión, investigación y sudor detrás. Pues Ravagis no es simplemente una adaptación del romance de los 3 reinos con pequeños agregados. No, lo plasmado es mucho más profundo que una mera copia de una novela, sino que el significado detrás va más allá del romance o el registro de los 3 reinos. También agarramos una multitud de mitos y leyendas, textos apócrifos posiblemente desconocidos para el tiempo del romance, cuentos que se creían perdidos con el tiempo y se han logrado recuperar. Una enorme recopilación de textos filosóficos y poemas de una diversa y enorme gama de autores chinos de la antigüedad y la actualidad. Sí, según en Ravagis, incluso se podría rastrear algún trazo de videojuegos incluso. ¿Y cómo más llamar eso que amor a tu historia? Este manga está hecho con amor puro, un amor que incluso supera la ambición detrás, un auténtico milagro de ver, una épica entre épicas. Leerlo es como ver miles de mangas e historias diferentes interactuar entre sí. Guerra, romance, shonen, wuxia, leyendas y cuentos. Por ello, de cierta forma, Ravagis of Times no es solo una obra de su autor, y no lo digo de demérito en Shenmue, sino todo lo contrario, son alabanzas de ver la belleza que subyace de este hecho, como la tradición de 3 reinos ha sido una pluma que ha sido pasada de una persona a otra, un esfuerzo de múltiples personas a través de la tradición cultural, la tradición escrita y la tradición oral, que convierten Rod en una obra de autoría personal, de autoría colectiva, de autoría cultural, de autoría de la humanidad. No puedo decirlo de otra forma para alabar esta total obra maestra. El romance de los 3 reinos ha vivido en el imaginario de China por más de 1000 años, nada más, nada menos. Por ello, este cómic no es simplemente una adaptación, es la colección de todos estos mitos y leyendas. Una historia que ha sido escrita durante 1000 años gracias a nuestra cultura. La historia es un cúmulo de cadáveres apilados unos sobre otros. Un largo cuento que fue escrito por sangre, dolor y lágrimas del humano. Con locura de aquellos que roban el poder, con honor del soldado que lucha por su familia. Por ello, de cierta forma, el Ravagis of Times, la obra maestra de Shenmue, es una oda a nosotros como personas. Debajo de su superficie de épica, guerra de estrategia y política, es dentro una oda a nuestros demonios y nuestros ángeles, nuestra estupidez y nuestra valentía, nuestras humillaciones y nuestro honor, a todo lo horrible, a todo lo bello, nuestra capacidad de caer en la oscuridad y encontrar un camino a la luz. La humanidad es tonta y nunca aprende. Recordatorio que los 3 reinos fue considerada la peor masacre de la historia, pero la humanidad siempre está propuesta a romper un nuevo récord con cada próxima guerra. Pero en toda guerra de ese dolor también nace gloria, leyendas y una historia inmortal.
Por eso el Ravages of Time, Wu Feng Liao Yuan, es en sí mismo una oda a la humanidad. Y si quieres descubrirlo, solo me queda decir, por favor, dale una oportunidad.